Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy día voy a conversar un poquito sobre las mujeres en la organización de los testigos de Jehová. Quizás si usted es testigo de Jehová y está viendo esto, si es porque está investigando, es porque quiere, no es verdad, ver o abrir los ojos respecto de la organización. Si usted está estudiando, le va a venir mejor todavía. Y si usted no es testigo de Jehová, y si usted por casualidad le ha tocado recibir a los testigos de Jehová en su casa o le han tocado la puerta, usted va a ver que la mayoría de las que están participando en esa actividad de ir de casa en casa, de predicar, son mujeres. Y aunque usted vea muchas caras sonrientes, muchas caras alegres, demostrando felicidad por lo que están haciendo, la verdad es que detrás de esos rostros pueden esconderse muchas penas, muchos dolores, mucha angustia, mucho sufrimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de la organización de los testigos de Jehová existe una estructura jerárquica en la que el varón, el hombre, ocupa una posición superior a la mujer. Y constantemente la organización, a través de discursos, a través de artículos de sus revistas, La Atalaya o El Despertar, está haciendo hincapié en cómo las mujeres testigos de Jehová deben someterse a esta directriz, a esta norma, que obviamente la siguen al pie de la letra y la aplican al pie de la letra los testigos de Jehová. Porque o lo contrario, obviamente las transforma en malos ejemplos, en mujeres rebeldes, que pudieran incluso llevarlo, si ellas mantienen una conducta de rebeldía, a la expulsión. Y me refiero al concepto de la jefatura, donde ellos, utilizando la Biblia, establecen y aplican de manera clara este concepto de que el hombre ocupa una posición de superioridad respecto de las mujeres. ¿Y por qué digo que usan todo tipo de herramientas? Los discursos desde la plataforma, las revistas, porque yo, en mi experiencia vivida, me tocó ver aquello. Me tocó ver aquello. Me tocó hablar de aquello. Me tocó hablar y exhortar, ¿no es verdad?, a las mujeres a que sean obedientes a este principio o a esta norma, a que se sometan a la jefatura de su esposo. Y claro, se utilizan ejemplos, dije yo. Y yo estaba repasando algunas experiencias que ellos han contado en sus revistas y que tienen como único objetivo reforzar la norma. Entonces se cuenta la experiencia y obviamente las mujeres que están en el auditorio tienen que entender de que esa experiencia está hablando de la posición de ellas, de la actitud que deben mantener ellas o que deben asumir en forma permanente respecto de sus esposos. Voy a ahondar un poquito en el tema del principio de la jefatura, pero voy a
parafrasear dos experiencias que ilustran hasta qué grado la secta obliga o coerciona a las mujeres a seguirla. La revista Atalaya de noviembre del año 82, en su página 7, contaba la siguiente experiencia. Voy a leer en parte. Dice: un esposo de Corea solía golpear a su esposa cuando estaba bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. ¿Y qué hizo la esposa? Obedeciendo esta norma de mantenerse sujeta a su esposo, no quiso poner fin a la relación, aunque la vida se la hizo difícil. Ella opinó que un matrimonio feliz era una meta a la que valía la pena esperar, o en este caso aguantar. ¿Y cuánto tiempo aguantó ella este maltrato? Dice allí la revista que por 11 años ella perseveró, ella aguantó ese maltrato. ¿Por qué no dicen por 11 años dejó que su marido le pegara? No que lo ponen como un ejemplo de que no vaya a estar alguna de las que está acá en el auditorio presente, de las que nos está oyendo, estar pasando por lo mismo y piense que lo más fácil sea dejar a este esposo o denunciar a este esposo, porque acá no dice nada que lo haya denunciado, sino que aguantó 11 años el maltrato, precisamente pensando en que el esposo algún día iba a cambiar e iba a hacerse testigo de Jehová. Y eso lo presentan, porque así aparentemente fue, lo presentan como un ejemplo para reforzar, no es verdad, la norma. Después otro, en el anuario del año 83, página 12 y 13, dice que desde Finlandia, una hermana cuenta que su esposo en muchas ocasiones la golpeó despiadadamente. En una ocasión los golpes me hicieron perder el conocimiento, en otra él me puso una pistola en la sien y amenazó con matarme. ¿Pero qué pasó? Ella aguantaba. Un ejemplo para las mujeres. ¿Qué dice la experiencia? Que ella después vio cómo el esposo cambió y llegó a hacerse testigos de Jehová. ¡Qué linda experiencia! ¡Qué buen consejo para que las mujeres que están pasando algo similar dentro de la congregación, ¿no es cierto?, aguanten. Dejen que le peguen, man. No importa si su marido le pega, no importa. Si usted llega con un ojo tapado al salón, no importa. El hombre va a cambiar. El hombre se va a hacer testigo de Jehová. Acuérdese, va a ser nuestro hermano. Bueno, lo que no cuentan es que así como, claro, puede que algunos hayan cambiado su forma de ser, y eso no excusa del delito que cometieron, de lo bestias que fueron, en muchos casos hay mujeres que fueron asesinadas por sus esposos. ¿Por qué? Por obedecer la absurda norma de la secta de la JW, que les exige, ¿no es verdad?, cumplir con esto de obedecer la jefatura. ¿Qué implica la jefatura? La jefatura implica que el varón está en una posición superior respecto de la mujer y que Dios lo ve así. De hecho, en una de sus publicaciones hay una publicación que es como una enciclopedia que tienen los testigos de Jehová, de 2 tomos, Perspicacia se llama la publicación. En uno de los tomos, bajo la explicación de este concepto, de este principio que ellos usan, dice que como el hombre fue creado antes que la mujer, se le ha concedido una posición de prioridad respecto de ella. Pero yo no diría que es una posición de prioridad. Sean más claros, sean más directos. Una posición de superioridad respecto de la mujer. Y obviamente se alaba a la mujer que cumple, ¿no es verdad?,
con este mandato, y es una mujer obediente, es una mujer que reconoce que hay alguien superior a ella, que es el hombre. No le dicen eso los testigos de Jehová cuando le predican, cuando le hacen estudio a alguien en un principio. Eso lo dicen al final, como varias otras cosas, varias otras enseñanzas las dejan para el final. Cuando ya la persona la tienen sometida, ¿no es cierto? La tienen obnubilada, ¿no es cierto? En este adoctrinamiento que hacen. Y una revista Atalaya del año 72, 1 de diciembre, páginas 732 y 734, mencionaba de qué manera la mujer demuestra su obediencia a esta responsabilidad que tiene de reconocer la jefatura, reconocer al hombre como alguien superior. Dice que una de las cosas o una de las formas en que lo hace es cuando ella, por ejemplo, va a una casa a predicar, encuentra una persona allí que quiere estudiar con los testigos, y esa mujer, ¿no es cierto?, de esa casa empieza a estudiar con los testigos. Entonces llega la testigo, le hace estudio, pero está el marido de la señora ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la testigo? Colocarse algo sobre la cabeza, cubrirse la cabeza, porque de esa manera ella está demostrando la sujeción, está demostrando que el varón es superior, está reconociendo que ella no tiene autoridad para enseñar, ¿no es cierto?, sin reconocer que hay alguien, en este caso, que sí la tiene, que es el varón. Incluso si esa mujer testigo de Jehová tiene un hijo testigo menor bautizado, varón, y le hace estudio, también tiene que cubrirse la cabeza. O si tiene que participar en alguna reunión que hacen, los testigos hacen reuniones para, por ejemplo, cuando van a salir a predicar, se juntan en una casa X, arman allí, ¿no es cierto?, una reunión de 10 minutos, y siempre es un varón el que la dirige, el que hace unas consideraciones, qué sé yo, pero puede que se dé, y muchas veces se da durante las semanas laborales, en que solamente hay mujeres presentes. Entonces la mujer que está mejor preparada, ¿no es cierto?, la van a usar para que se encargue de esta labor que le correspondería a un varón si estuviera. Entonces ella tiene que, nuevamente, cubrirse la cabeza en reconocimiento de aquello. Ahora es interesante que hay un texto de la Biblia en el que el apóstol Pablo dijo lo siguiente, y miren qué fuerte: no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. Y ese texto es 1 Timoteo 2:12. Y por eso usted va a encontrar de que en las congregaciones de los testigos de Jehová y en toda la estructura de mando, podemos decir, de la secta, no existen mujeres ocupando ningún cargo o puesto. A nivel mundial, la sede dirigida por los autoproclamados ungidos son todos varones. Los que visitan las congregaciones que se llaman superintendentes de circuito son todos varones. Y a nivel local, a nivel más pequeño, los que dirigen la congregación, que son ancianos, son todos hombres. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene autoridad para enseñar en la congregación. Entonces alguien puede decir que yo estoy mintiendo, que no es así, que las mujeres sí participan de la enseñanza en la congregación. Y claro, cuando hay reuniones en las que el público o los que asisten participan, como es el estudio de la Atalaya que ellos hacen, participan niños, mujeres, qué sé yo, pero es levantar la mano y hacer un comentario sobre algo que está preguntando el que dirige ese estudio, que obviamente siempre va a ser un varón. O puede que se les dé la asignación de
hacer una demostración entre dos mujeres testigos, dos hermanitas, ¿no es cierto? Hacen una demostración. Pero la labor netamente de enseñar está supeditada solamente a los hombres. Así que ninguna mujer ocupa ningún cargo dentro de la congregación de los testigos de Jehová. Y ya decíamos que utilizan mucho las publicaciones para recalcar la obediencia ciega a esta norma. Entonces el primer detalle que yo había mencionado tiene que ver con el cubrirse la cabeza, y el otro detalle tiene que ver con la sumisión al esposo. Y la sumisión no es otra cosa que el someterse a, en este caso, las mujeres testigos se someten a su esposo. Es decir, aunque el esposo sea testigo de Jehová, no sea testigo de Jehová, ella debe permanecer sumisa, debe apoyar las decisiones. Puede que haga algún alcance, pero no puede cuestionar las decisiones del esposo. Debe mantener una conducta digna de alabanza y ser verdadera honra para su esposo. Y ellos lo dicen ahí en una de sus publicaciones. Dicen que la esposa debe mantener un espíritu tranquilo y apacible. Esto significa, y mira el detalle, sin importar las circunstancias, su sentimiento dominante debe ser de calma, de genio apacible, no agresivo. Su corazón debe moverla a manifestar sujeción apropiada hacia su cabeza. Dice que está sobre ella. Así es que, si usted ve a estas mujeres muy sonrientes, muchas de ellas, no se olvide, muchas de ellas realmente la sufren, y muchas de ellas realmente no tienen el apoyo que ellos dicen en alguna de sus publicaciones dar a sus hermanas en la fe. Sufren las que están casadas con testigos de Jehová, porque ellos, claro, la Biblia o la misma organización les aconseja a que su posición de jefatura la ejerzan de una manera amorosa, pero muchos de ellos son unos déspotas y muchos de ellos son ancianos. Así que esas mujeres sufren harto, y muchas sufren en silencio. Pueden llegar con un rostro muy sonriente a las reuniones, pero detrás hay otra historia. Sufren las que están casadas con hombres que no son testigos de Jehová, que no les interesa, que en su vida van a ser testigos de Jehová tampoco, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque el ir a reunión le genera siempre un conflicto. O las van a insultar, su esposo, o las va a golpear, como en el caso de estos dos ejemplos que mencioné, y muchas de ellas porque llegaron a ser adoctrinadas en la secta y entendieron de que esa secta enseña la verdad, y que esa verdad hay que defenderla, y que podemos estar dispuestos a dar la vida, tenemos que aguantar. Es el concepto que le meten en la cabeza, de que hay que aguantar todo este tipo de vejámenes por Jehová, para permanecer leales a Jehová. Y claro, hay muchas que han muerto en esta situación, pero muchas están hoy día sufriendo aquello. Entonces, este video quería hacerlo pensando en ellas, pensando en que muchas pueden liberarse de aquello, en que muchas pueden, digamos, dejar un sufrimiento que es absurdo. Si es una mujer que su esposo es testigo de Jehová,
expóngalo. Si es esposa de un anciano déspota, expóngalo. Y si usted es una testigo cuyo esposo jamás va a llegar a ser testigo de Jehová y la sigue tratando mal porque usted está asistiendo a esa congregación, a esa religión o a esa secta, investigue a la secta, infórmese y se va a dar cuenta que está sufriendo por nada. No tiene sentido. No tiene sentido que siga sufriendo. Así que aléjese de esa organización. Investigue esa organización. No es lo que a usted le enseñaron. Profundice en la Biblia y profundice, ¿no es cierto?, en ir comparando, porque muchas de las cosas que enseñan no son realmente basadas en la Biblia. Y no tiene usted por qué seguir aguantando o seguir sufriendo. Todo ser humano tiene derecho a ser feliz, a ser libre. Y ustedes, mujeres, sean testigos de Jehová, sea que estén estudiando, piénsenlo, si están estudiando, pueden también ser felices si no lo son y si están sufriendo por defender normas absurdas que le impone esta organización. Así que ánimo y adelante. Eso es lo que quería contarles en este video dedicado especialmente a ustedes, esas mujeres.